Buenos días a todos, bienvenidos al mundo de las heridas. Hoy hablaremos de un tema muy importante en heridas crónicas, como es el tema de úlceras por presión o UPPs o escaras en paciente encamado, también le llaman. Las úlceras por presión se van a presentar en pacientes que tengan una condición de desarrollar la úlcera por presión, y se da cuando se aumenta la fuerza de gravedad cerca a una prominencia ósea, es decir, la piel va a quedar como si fuera un sándwich, va a quedar la piel con el colchón, o en este caso lo que ejerza la presión, directamente con un hueso, que va a producir un estado de isquemia o de hipoflujo o falta de flujo en el sitio de la compresión o de la presión, para que con el tiempo se vaya a formar una úlcera por presión. Las úlceras por presión, como decía, se van a presentar en cierto tipo de pacientes que por lo general están encamados o están en una silla de ruedas o que hayan tenido un accidente, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de clasificar las úlceras por presión o de decir qué paciente se va a presentar un alto riesgo de una úlcera por presión, y para esto tenemos varias clasificaciones, ¿cierto? Tenemos la clasificación de Norton, tenemos la clasificación de Braden, tenemos la clasificación de Waterlow, tenemos la clasificación de Norton Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a enfocar específicamente en el tema nuestro a adultos, pero también existen otras clasificaciones de UPPs o de úlceras por presión en pediátricos o en niños, llamemos. Como nos vamos a dedicar exclusivamente a las úlceras por presión en adultos, nosotros por lo menos clasificamos los pacientes por escala de Norton. ¿Qué quiere decir esto? Que la escala de Norton nos va a básicamente hacer énfasis en varios puntos, y uno de ellos es el estado de conciencia del paciente, uno de ellos es la movilidad del paciente, la sensibilidad, el estado de nutrición, etcétera, que nosotros podríamos ir calificando o en puntajes para mirar cómo se puede formar esta úlcera por presión. Existen, como decía, otras, como la escala de Norton. Nosotros usamos la escala de Braden. Puede ser la Waterlow también, pero como nos adaptamos un poquito más, porque si hacemos mucho énfasis en la parte nutricional, en la ingesta, en el estado de conciencia, y podemos clasificar el puntaje de la escala de Braden. Todo paciente que tenga un puntaje bajo, por debajo de 10, obviamente se clasifica como un paciente de alto riesgo para desarrollar úlceras por presión. Las úlceras por presión en este momento es un problema de salud público, es un problema que está muy relacionado con las estancias hospitalarias. Se puede presentar también en ancianatos, en casas, en pacientes encamados, etcétera, pero donde más se presenta es en pacientes que están encamados hospitalizados. Por consiguiente, es más preventivo su manejo, evitar que el paciente haga la escara para que sea más preventivo. Es decir, en países desarrollados en este momento, como por ejemplo en Japón, son países que están castigando la formación de una úlcera por presión. En Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia es baja, y en algunos países incluso dan regalos a las clínicas o a los hospitales que no hagan los pacientes úlceras por presión durante todo el año. Por consiguiente, nosotros en Colombia todavía no tenemos una legislación que actúe frente a este tipo de situaciones, pero sí sabemos que las úlceras por presión, la mayoría, son causadas dentro de estancias hospitalarias por diferentes situaciones, y ahora que estamos en época de COVID nos damos cuenta que va a aumentar mucho más la prevalencia y la incidencia de úlceras por presión, porque los pacientes están encamados, estamos pasando una pandemia, y en algunas ocasiones se puede presentar que los pacientes no son rotados o no son cambiados de posición en las unidades de cuidado intensivo. Por consiguiente, está aumentando la prevalencia y la incidencia de úlceras por presión.
Las úlceras por presiones, como decía, es básicamente cuando se aumenta la presión en milímetros de mercurio sobre un área de una prominencia ósea. En este caso, cuando se sube por encima de 34 milímetros de presión sobre una zona entre la piel y un hueso, y se aumente esa presión por encima de 34 milímetros de mercurio, ya hay la posibilidad de que se forme una isquemia y una úlcera por presión. Pero si un paciente dura más de una hora a una presión mayor de 70 milímetros de mercurio, mayor de 80 milímetros de mercurio, a ese paciente se le va a formar una zona isquémica, se le va a formar una necrosis y se va a formar una úlcera por presión. Por consiguiente, nosotros tenemos que básicamente hacer énfasis en el cambio de posición de los pacientes para evitar que se formen estas úlceras por presión. La clasificación también de las úlceras por presión viene por la localización. Las más frecuentes son las sacras, o sea, las que están en la parte de atrás de la colita, las úlceras sacras, pero también tenemos en otros sitios anatómicos como son las trocantéricas, las isquiales, las talares, o sea, los talones, las occipitales. Ahora en este momento con la pandemia se han presentado sitios bastante raros que antes no veíamos, pero que se presentan mucho. Por ejemplo, en la frente, el paciente que prona, que acuesta en boca abajo, se puede presentar úlceras en la frente, se pueden presentar úlceras en la zona de los labios, en pacientes que han estado intubados, que le colocan tubo orotraqueal y puede hacer lesiones a nivel, etcétera, etcétera, en omóplatos, occipitales. Hay varios sitios extraños que antes no veíamos y que hoy día estamos viendo frecuentemente como úlceras por presión. Dentro de la clasificación también está entonces las características, aparte de la localización de la lesión como tal, es decir, el tamaño, el lecho de la herida, los bordes de la lesión, la profundidad, la presencia de tejido necrótico, la presencia de tejido facelar como tal, etc. Toda esta clasificación nosotros vamos dando puntajes a ellos y comenzamos el abordaje de este. Dentro del manejo o el tratamiento de las úlceras por presión, el tratamiento es multidisciplinario, ¿cierto? Nosotros involucramos mucho a los familiares, es decir, a los cuidadores internos, pero también tenemos entrenados a los cuidadores externos, como son los médicos, la parte de enfermería, el cuidado nutricional, el trabajo social, etcétera, y todo esto pues para hacerle el manejo. Cuando ya hacemos el manejo en el Centro Avanzado de Tratamiento de Heridas CAT, nosotros nos centra el paciente y automáticamente le hacemos su clasificación. Como decíamos, usamos Braden, miramos cómo está la lesión y comenzamos automáticamente a hacer derridamiento, que lo más probable es que todos estos pacientes haya que hacerle un derridamiento con el equipo ultrasonido baja frecuencia, y les voy a mostrar unas fotos. Hacemos la clasificación de la herida, etcétera, y iniciamos el esquema de manejo. Como digo, retirar todo el tejido necrótico. En el caso específico, por ejemplo, de una úlcera sacra, le miramos el tamaño, las características, los bordes, etcétera. Quitamos el tejido necrótico, profundizamos, hacemos que sangre el lecho de la herida y comenzamos, puede ser con apósitos de nueva generación, puede ser con terapia de presión negativa, puede ser con manejo multidisciplinario, pero una de las cosas más importantes es el estado nutricional del paciente. El paciente tiene que estar recibiendo buenos alimentos para que pueda defenderse de esto. El paciente tiene que ser cambiado de posición, tiene que usar unos colchones especiales. Para esto existen variedad de cosas, como son diferentes colchones. Hay que cambiarlo de posición. Nosotros estamos recomendando que se cambie de posición cada hora y media el paciente, si no es capaz de hacerlo él solo, ¿cierto? Ustedes recuerden que una persona dormida en la noche se cambia de posición solamente durante las 8 horas, que duerma aproximadamente 80-90 veces por noche. Es decir, se estaría cada 12 minutos se estaría cambiando de posición cuando uno duerme, y si uno le toma un video, normalmente el cuerpo para defenderse se cambia de posición. Por consiguiente, los pacientes que no tienen esa posibilidad de hacerlo se van a quedar ejerciendo presión sobre el mismo sitio, y eso les va a producir la úlcera por presión. Por consiguiente, nosotros tenemos que tener personas que nos cambien de posición a los pacientes, que usen un colchón o una superficie de buena calidad para evitar precisamente
que siga aumentando esa presión, evitando jalar a los pacientes, es decir, que no lo jalen, que no haya cizalla o que no haya arrastre, y eso es una de las causas principales de las lesiones, porque el paciente, al estar acostado y lo jalan por la sábana, pues va a producir un desgarro de la piel, va a producir un cizallamiento, y etcétera, etcétera. Todo esto hace parte del manejo, pero como decía, la parte nutricional, a los pacientes los estamos metiendo unos esquemas de nutrición, de suplemento de vitaminas, algunos suplementos que ya vienen, como es Abound, por ejemplo, de Avo, etcétera. Todas estas cosas hacen parte del manejo integral de esta úlcera por presión, y como decíamos, lo más importante es evitar la formación de la úlcera por presión. Nosotros podemos hacer las campañas educativas para que el paciente no caiga, en otras palabras, el paciente que tenga un factor de riesgo para una úlcera por presión no sea clasificado tempranamente y se evite más la escara. Se puede evitar de múltiples formas, como decíamos, es decir, con una buena nutrición, con una buena hidratación de la piel, con un buen cambio de posición, con un buen colchón anti-escara o con una buena superficie para que este paciente no la forme. Y si ya la formó, poderla clasificar tempranamente y poder decir en qué estadio está, si está en estadio 1, en estadio 2, en estadio 3, en estadio 4, etc. Y si ya está formada la úlcera, pues hacerle un tratamiento integral tempranamente para que este paciente logre superar esto. Nosotros, dentro de nuestro manejo, hemos logrado sacar adelante la mayoría de las úlceras por presión, pero necesitamos la participación de los familiares, necesitamos la participación de todo un equipo multidisciplinario para hacer estos tratamientos. Nuevamente, gracias a ustedes, bienvenido al mundo de heridas, y en la próxima ocasión hablaremos de temas importantes en el proceso de heridas crónicas. Gracias, les habló Máximo Mercado Vergara, médico internista de la ciudad de Montería. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse, hagan los comentarios y activen la campanita.